Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Del día y vamos a dar inicio entonces con el programa y pues bueno, le invitamos a que usted pues nos acompañe y bueno, le damos la bienvenida allí al padre. A ver, sí, padre, ¿cómo se encuentra? Entonces, sí, bien, gracias. Un poquito de ronco, pero bien, gracias. Lo tenemos aquí, vamos a ver, ¿qué nos falta aquí? Bueno. Pues adelante cuando usted guste iniciar. Ok. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto estar con ustedes. ¿Sí? Gracias. Y bueno, agradeciéndole pues el tiempo de usted y aquí estamos pues para recibir la enseñanza. Ok. Gracias a Dios, aquí estamos de nuevo en la Pascua, amando la vida. Bueno, en los últimos días hemos visto señales de una batalla reñida entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, y entre la vida y la muerte. Batalla reñida. En resumidas cuentas, se manifiesta esa batalla gigantesca entre Dios y el maligno. Batalla de todos los tiempos que afecta profundamente a la humanidad. Es una batalla que parece crecer en intensidad y gravedad día por día. ¿Por qué digo eso? ¿A qué me refiero? Hace unas 2 semanas, si vieron por la prensa, la televisión, medios de comunicación, se reveló por los medios de comunicación que la Corte Suprema de Estados Unidos intenta hacer nula la ley que legalizó el aborto en el año 73. Parece que la intención de la Corte, que tiene los votos para darle reverso a esa ley que legalizó el aborto. Bueno, hemos visto en reacción puro aborto fanáticos, llenos de ira y odio. Han vandalizado centros de ayuda para mujeres embarazadas. Hasta en un caso, por lo menos un caso, hasta con una bomba incendiaria que la echaron por la ventana de un centro de ayuda. Han hablado por internet de querer quemar la Eucaristía para castigar a los católicos. Vandalizaron una iglesia en Boulder, Colorado. Interrumpieron una misa la semana antepasada e interrumpieron una misa en la Catedral de Los Ángeles. Y dicen que están determinados de seguir llevando a cabo actos de protesta de violencia. Bueno, se lleva a cabo este odio y violencia en Estados Unidos, nuestra nación que fue fundada, ¿sí? Recordemos, fue fundada sobre los ideales de los derechos humanos en favor de la vida, la libertad y la felicidad, del derecho de buscar la vida, la libertad y la felicidad. Pero lamentablemente, aquí en Estados Unidos, las leyes permiten el aborto después de 20 semanas de gestación. Después de 20 semanas de embarazo, gestación, las leyes permiten el aborto aquí en Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, solo unos pocos gobiernos del mundo, solo son pocos los gobiernos, son contaditos, los que permiten la matanza de bebés no nacidos después de esas 20 semanas. Unos pocos, como se hace aquí en Estados Unidos. Entre esos que aceptan el aborto después de 20 semanas de gestación, entre los países, los gobernantes que lo aprueban, se encuentran la China y Norte Corea. China y Norte Corea, naciones ateas, naciones comunistas, que tienen fama de aplastar los derechos humanos.
Entonces estamos en muy mala compañía nosotros aquí en Estados Unidos. El caso es, los Estados Unidos deben estar al frente, la nación americana debe estar al frente de la protección de los derechos de toda persona, sin excluir a ningún ser humano, de toda persona, desde el no nacido hasta el crecido. Debemos proteger sus derechos humanos. Por aquí en Estados Unidos, los últimos días, los abortos hablan de la falsedad del aborto. La falsedad del aborto como un derecho fundamental. Así lo clasifican, que el aborto es un derecho fundamental, derecho humano fundamental para la mujer, especialmente para la humanidad, como si el aborto fuera algo sagrado, como si fuera un sacramento sagrado para ellos, como si fuera algo sin la cual no pudiéramos vivir en esta nación, sobrevivir, como algo indispensable. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué irrazonable! Porque están diciendo, hay que poder matar inocentes, para poder vivir. ¡Qué contradicción! Vemos que la muerte empeñada en devorar a la vida. Y se entiende en una democracia como Estados Unidos, una democracia se resuelven asuntos controvertidos a través de las cámaras de legislación, a través de los tribunales, con el sumo respeto, llegando a la Corte Suprema. Y no diría, una democracia se debería hacer con diálogo, con orden, armonía, respeto uno al otro. Pero cuando pro-abortos tratan de imponer sus deseos, cuando tratan de imponer su agenda política con fuerza y violencia, entonces se hace imposible pensar en poder construir una civilización del amor, civilización del amor de la cual hablaba especialmente San Pablo II, una civilización del amor donde se muestra respeto uno por el otro. Sin duda, los esfuerzos de estos pro-abortos fanáticos, sus esfuerzos son diabólicos. Hay que decirlo como es, son diabólicos. Porque algo que se trata de eliminar bebés inocentes, indefensos, no nacidos, que son criaturas de Dios, y que lo llaman bueno, como hacen unos de ellos, eso tiene que ser obra de Satanás. Fue escalofriante ver por la televisión, fue escalofriante oír en una protesta por aborto, una de las tantas protestas que están llevando a cabo. Fue escalofriante oír gritando los pro-abortos: gracias Dios por el aborto es un don de Dios. Y el mensaje escrito en sus pancartas, escalofriante. La triste realidad es que los pro-abortos en su ceguedad espiritual, no pueden ver la realidad, o no quieren ver la realidad, que en cada aborto se mata un ser humano. Cada aborto. Bueno, mientras que la Corte Suprema de Estados Unidos pondera anular la ley que legalizó el aborto, en varios estados se propone en reacción a eso, varios estados que quieren llevar el aborto a ser extremo, en varios estados se propone una serie de leyes en favor del aborto, como está diciendo, en favor del aborto hasta lo extremo. Varios estados en Estados Unidos se llaman estados de santuario. Estados de santuario para mujeres de otros estados donde hay restricciones o prohibiciones contra el aborto. Si mujeres en otros estados donde se restringe el aborto, entonces están tratando de decir que quieren llamar a esas mujeres que vengan a sus estados para conseguir sus abortos. Entonces se han categorizado estados de santuario.
Observa Michael Warsaw, un comentarista de la prensa católica. Michael Warsaw, ¿sí? Del National Catholic Register, un periódico que pertenece a EWTN, la cadena católica transmitora, ¿no? Él dice Michael Warsaw, qué absurdo es usar el término santuario, ¿sí? El término santuario en relación con la promoción del aborto. Él dijo, porque el término santuario fue un término, ¿sí? Una idea que se formuló en los primeros siglos de la iglesia. Los primeros siglos de la iglesia, con el propósito específico de darle refugio, con el propósito específico de darle refugio en los templos a personas cuyo bienestar se veía amenazado por las autoridades públicas. Protección de personas que necesitan defensa, ¿sí? Entonces, qué absurdo usar el término para promover el aborto. Entonces, ahora los promotores del aborto, ¿qué es lo que hacen? Los promotores del aborto rompen ese término de santuario, al facilitar la matanza de seres humanos, la matanza de seres humanos inocentes no nacidos dentro del seno de la madre, ¿sí? Facilitar esa matanza, ¿sí? Dentro del seno de la madre que debe ser el santuario supremo, el santuario más seguro, el lugar de refugio y protección para el no nacido. Entonces, qué absurdo es decir que un estado es santuario para las mujeres que buscan abortos de otros estados. Y legisladores pro aborto en diferentes estados, California, Hawái, otros estados, están proponiendo leyes para facilitar el transporte de mujeres a sus estados para llevar a cabo el aborto. En California, nuestro estado, tristemente, que está al frente del fanaticismo pro aborto. Aquí en California se introdujo una ley con la intención de proveer aborto gratis o por costo bajo a mujeres necesitadas, ¿sí? Mujeres pobres, necesitadas, si las quieren explotar de esta manera. Bajo esta ley, el Estado de California ayudaría a mujeres buscando aborto a pagar los gastos de alojamiento en hotel y cuidado de niños cuando vienen de lejos. Bajo otra ley en California que se ha introducido, impuestos del Estado, los taxes, impuestos que vienen del bolsillo de ustedes, el bolsillo mío, los impuestos del Estado se usarían para pagar los costos de entrenar trabajadores, de la rama del cuidado de salud para que puedan llevar a cabo abortos. Entonces la idea es aumentar el número de trabajadores de la rama del cuidado de salud para proveer abortos en California, ¿sí? Proveer abortos, algo que es repugnante para la gran mayoría de trabajadores de la rama del cuidado de salud. Son pocos los que quieren estar en el aborto, entonces quieren entrenar a nuevos trabajadores de cuidado de salud para que sean abortistas. Los estados de California, Hawái, Delaware y Maine, se promueven leyes, están promoviendo leyes que permitirían enfermeras en vez de médicos llevar a cabo abortos. Enfermeras que se dedican a cuidar enfermos, ¿sí? Aliviar sus dolores, curar, sanar. Se permitirían enfermeras en vez de médicos para llevar a cabo abortos. Sí, los pro-abortos claman que se preocupan por los derechos y bienestar de la mujer. Siempre están diciendo eso. Pero si se permiten abortos por parte de enfermeras,
Entonces, cuando surgen complicaciones del aborto que ocurre, la mujer no tendría un médico presente para asistirla, ¿no? Entonces, ¿qué cuidado quieren tener estos productos por la mujer? Y el propósito de estas leyes es que, estas leyes extremistas es hacer legal el aborto en diferentes estados, cuando cualquier mujer lo busca, ¿sí? Y hasta el momento de nacimiento, ¿sí? Hasta el momento de nacimiento. En el estado de Vermont, allá en el oriente de Estados Unidos, los legisladores proponen hacer un cambio a la constitución del estado con el fin de garantizar un llamado derecho, indefinido, autonomía reproductiva, ¿sí? De poner en la constitución que la persona tiene el derecho a la autonomía reproductiva, ¿sí? Y dicen los defensores de la vida, mirando esa propuesta de la vida, que bajo ese cambio, si se llega a lograr, los jueces de los tribunales pueden tener el derecho, el poder de exigir el aborto, por parte de una niña menor, de edad, sin notificar a sus padres. Porque si se considera que la niña tiene una autonomía reproductiva, entonces, ¿para qué notificar a los papás? Entonces el juez puede, si hay una controversia, el juez puede entrar y decir, la niña tiene el derecho al aborto, porque es autónoma, tiene el derecho de autonomía reproductiva. ¿Sí? Bueno, a raíz de estos esfuerzos antivida, se manifiesta, claro, que un desafío grandísimo por parte de seres humanos, criaturas, ante Dios Todopoderoso, creador del universo, creador del género humano. Buscan los que se revelan ante Dios su autonomía. Ellos buscan tener su autonomía, llamada autonomía, su independencia, su libertad plena como seres humanos, ¿sí? Independientes de cualquier autoridad que pudiera venir por encima de ellos, fuera de ellos. Pero en vez de lograr libertad, logran esclavizarse a sus desórdenes egoístas, a sus pecados, bajo la ceguedad espiritual, que los hunde más y más profundamente dentro de las tinieblas. Eso siempre va a ocurrir cuando la persona piensa que puede ser autónoma aparte de Dios. Bueno, ante estos tantos engaños y perversidades por todos lados, no nos desanimamos. No nos desanimamos porque estamos seguros que la verdad prevalecerá sobre la mentira, que la vida prevalecerá sobre las fuerzas de la muerte, que la luz prevalecerá sobre las tinieblas, ¿sí? Que el bien prevalecerá sobre la maldad. Y confiamos que el extremismo y fanaticismo en favor del aborto se rechace rotundamente por el público, que puedan mirar estas cosas con sensatez, ¿sí? De manera razonable. Entonces, que pueden rechazar ese fanaticismo, extremismo, y especialmente católicos cristianos y cristianos no católicos, rechazar ese extremismo, ese fanaticismo, esa danza con la muerte. Esperemos que ningún feligrés le tome mordida a la manzana, la manzana diabólica que ofrecen los pro-abortos. Que nadie se va a dejar convencer por ese lema falso de derechos reproductivos, que es el término popular que da luz verde al aborto, a la matanza de esos bebés inocentes.
Y tengamos también cuidado de pensar que podemos aprobar el aborto al ver católicos de influencia y poder. Tengamos cuidado, ¿sí? Al ver católicos de influencia y poder, como el presidente Joe Biden y la congresista de San Francisco, Nancy Pelosi, que defienden y promueven el aborto a todo full, traicionan su fe católica. Son como Judas en el Evangelio, que traiciona a Jesús. Ojalá podemos ver la confusión moral. Ojalá podemos ver con ojos abiertos la confusión moral que causan esos llamados católicos con su escandaloso y desgraciado promoción del aborto por razones políticas. Se hacen ellos, ¿sí? Presidente Biden, congresista Pelosi y otros llamados católicos del Congreso, ¿sí? Se hacen títeres, de la súper rica, súper poderosa industria del aborto. ¿Sí? Se hacen, al fin y al cabo son manipulados, al fin y al cabo, por el gran enemigo de la vida, el maligno. Al mismo tiempo, las encuestas a nivel nacional nos dan esperanza. Muestran que una gran mayoría del público rechazan medidas radicales pro aborto, rechazan el extremismo que están proponiendo los pro aborto fanáticos. Un ejemplo, en enero, una encuesta por una organización católica, en enero una encuesta mostró que solo 17%, mostró esa encuesta, que solo 17% de americanos apoyan el aborto sin restricciones hasta el punto de nacimiento. Solo 17% aprueban esa barbaridad del aborto sin restricciones hasta el nacimiento. Aún entre los demócratas, en esa encuesta, entre los demócratas, que es el partido del aborto, solo 31% apoyan esa medida hasta el extremo, ¿sí? De permitir el aborto sin restricciones hasta el punto de nacimiento. Y el Evangelio del domingo también nos llena de esperanza. Sí, vamos a la palabra de Dios. El Evangelio del domingo, ¿qué vemos? San Juan. Sí, vemos Satanás induce a Judas. Satanás induce a Judas a traicionar a Jesús. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Su intención es destruir a Jesús a través de su muerte, a través de su crucifixión. Pero sabemos, se frustra el plan satánico, porque como Jesús mismo lo dice en el Evangelio, ya cuando Judas sale del cenáculo para ir a traicionarlo, Jesús dice, ya Jesús es glorificado, el hombre ya es glorificado, y llevará a conquistar la muerte, la maldad, el maligno, todas sus fuerzas oscuras, con el poder, sí, conquistar la maldad, el maligno, con el poder infinito de su amor en esa cruz, al sacrificar su vida por nosotros, para darnos nuestra salvación, para liberarnos a nosotros mismos de la esclavitud del pecado. Bueno, si este amor llega al mundo, este amor de Jesús desinteresado llega al mundo, se manifiesta algo de ese amor, los centros de ayuda para mujeres embarazadas que han sido vandalizados por los proabortos. ¿Sí? Hay personas pro vida, inclusive la mayoría que son voluntarios sin recibir recompensa de dinero. Allí brindan ayuda material, consejería espiritual, psicológica, para facilitar el dar luz a los bebecitos de madres en crisis. Se motivan ahí por amor y compasión. Amor y compasión por la mujer y el bebé en conjunto,
tanto por la madre como el bebé en conjunto. No hacen como hacen los proabortos, que ponen el bebé en competencia con la madre, que hay que escoger entre la madre y el bebé, como si estuvieran en una competencia hasta la muerte. ¿Sí? Sí. No hacen eso en los centros de ayuda. En conjunto tratan de ayudar a la mujer y al bebé. Unos hasta hacen el sacrificio, unos del ámbito pro vida, hacen el sacrificio de adoptar niños, bebecitos que hubieran sido abortados por mujeres en crisis de embarazo. Pero tristemente, a pesar de esto, se ve odio pavoroso, un odio pavoroso por parte de abortos en contra de las obras de caridad que llevan a cabo en esos centros de ayuda pro vida. Un amor pavoroso, un odio pavoroso, escalofriante contra esos centros de caridad. Conocen los activistas pro vida en esos centros, que la mujer que elige el aborto, queda profundamente lastimada y herida. ¿Sí? Lo han visto. Con una serie de disfunciones en su persona, hasta por vida. Entonces, los que ayudan a mujeres embarazadas en esos centros, se ayudan por su bienestar físico, su bienestar emocional, psicológico y espiritual. Se preocupan por su persona. Entonces, ponen en práctica un amor desinteresado. Y ese es el tipo de amor, la clase de amor que conquista, el amor que conquista y desarma los corazones poseídos por el odio, porque es un amor que proviene de Jesús mismo. Jesús que nos manda el Evangelio del domingo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y dice, así conocerán quién sos, así la gente conocerá que ustedes son mis discípulos. Solo con ese amor que proviene de Jesús, podremos derrotar las fuerzas de la maldad en nuestro día. Jamás lo vamos a hacer y nunca queremos tomar ese camino de tratar de hacerlo con venganza, con fuerza, con violencia. Y sin duda, tendremos que pasar por tribulaciones. Sin duda, tendremos que pasar por tribulaciones, persecuciones, para entrar en el reino de Dios, como lo indican San Pablo y Bernabé en el Evangelio del domingo, en los Hechos de Apóstoles, la primera lectura del domingo, ¿sí? Que tendremos, dice ellos, y también se aplica a nosotros, tendremos que pasar por tribulaciones para entrar al reino de Dios, porque recordemos, así como Pablo y Bernabé en su día, nosotros nos encontramos estamos en la mitad de la batalla reñida entre el bien y el mal. Se está mostrando más y más, ya por día, los enemigos de la iglesia, especialmente de la iglesia católica, enemigos de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren hacer? Dicen el término, quieren cancelar el cristianismo, ¿sí? Básicamente destruir el cristianismo, borrar del mapa humano el cristianismo, borrar el cristianismo de la memoria humana. Es lo que quieren hacer. Pero nosotros, ¿qué? Seguimos caminando, perseverando. Somos purificados en la fe y en el amor. Somos purificados como oro en el crisol, dolorosamente, como oro en el crisol. ¿Con el fin de qué? Alcanzar un día, la plenitud del amor de Dios, que nos muestra Apocalipsis, la segunda lectura del domingo. Esa plenitud de amor de Dios es de Apocalipsis. Ahí dice que en el nuevo cielo y nueva tierra, que Dios construirá, el mismo Dios se desposará con nosotros, hará su morada íntimamente con su pueblo. Sí, y en ese entonces, dice Apocalipsis, ya no habrá muerte ni duelo, maldad, la vida en Cristo Jesús,
la vida de Cristo Jesús será victoriosa para siempre. Que los bendiga. Vaya con Dios. Gracias, Padre, muchas gracias. Mucho por gusto. aquí. No, pues al contrario, gusto, gracias por el esfuerzo que usted está haciendo. Le agradecemos por todos estos mensajes que nos trae y pues que nos llevan, ¿verdad? A ver cómo está todo, las cosas a nuestro alrededor y cómo pues, seguir en oración. Así es. Ajá. Cuídese mucho, lo escucho un poquito enfermo. Sí, un poquito ronco. Ok, bueno. Una gripa. Sí, sí. O alergias también, creo, no sé. Sí, ajá. Por ahí, ya. Sí. Bueno, gracias por el tiempo, entonces que se mejore y pues nos lo vemos próximamente, próximo martes. Ok, entonces mírate. Gracias. Igualmente para usted. Adiós. Gracias. Sí. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.